Hola jóvenes, buenas tardes. Lo último que vimos antes de comenzar fue lo de marginación. Quedamos que era la dificultad para propagar el progreso y demás elementos en nuestra definición, ¿vale? Hoy empezaremos con el tema llamado la antropología mexicana. Ya hemos visto anteriormente que la antropología en México no se le había tomado tanta relevancia, habían pocos estudios en relación a ello. Vimos también cómo fue evolucionando de una u otra forma la antropología en nuestro país. Eh, Dentro de los puntos más relevantes en relación a la antropología tenemos el primero de ellos, que es el primer punto son los pocos estudios que hay en relación a la antropología. En la década de los 40 se crea lo que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Las siglas de esta escuela era ENA, ¿vale? Los catedráticos, quienes daban clases en esta escuela, a pesar de ser una escuela fundada aquí en México y una escuela que tenía prácticamente todo el nombrecito de ser muy mexicano, los catedráticos eran extranjeros, ya que en México no había personas con conocimientos suficientes para poder impartir la materia de antropología en nuestro país. Después surge lo que es la Universidad Veracruzana, la UV, en el año de 1957, la cual fue obviamente la segunda escuela de antropología, y posteriormente empiezan a surgir diversas escuelas en diversos puntos del país. Estas escuelas se colocaron o empezaron a surgir principalmente en los estados donde los vestigios arqueológicos eran muy representativos. Por ejemplo, Veracruz, como ya lo vimos anteriormente, Yucatán, la Ciudad de México, que ya hemos visto, pero además de esa del INAH se creó lo que es la UNAM, Ciudad de México, obviamente, la Universidad Metropolitana, y en estados como Michoacán y Tlaxcala fueron creadas también otras universidades. Los antropólogos más importantes en nuestro país son primero de ellos Manuel Gamio. Dentro de sus aportes se encuentra un estudio integral de lo que es el Valle de Teotihuacán.
Este valle es uno de los principales vestigios de la cultura azteca, como pudiste haber visto en tus clases de historia universal e historia de México, también se ven ciertos temas respecto a ello, ¿vale? Otón de Mendizábal, Miguel Covarrubias, Miguel Covarrubias lo que hace es establecer diversos estudios relacionados con la arquitectura y etnología prehispánicas principalmente. Tenemos también antropólogos como Eduardo Marquina, quien realiza un diseño basado en las evidencias de la plaza central de Tenochtitlan, es decir, hace una reconstrucción eh, respecto a de lo que había encontrado en sus investigaciones, cómo era esta plaza, y hace una recreación de ella. Tenemos también a Ángel María Garibay, que hace un estudio respecto a la lengua náhuatl. Esta lengua todavía sigue vigente en algunos puntos de nuestro país, ya no tanto como se solía hablar, obviamente, pero sigue viva esta representación cultural lingüística de nuestro país. A partir de ahora iniciaremos con un nuevo tema llamado patrimonio cultural. Un patrimonio cultural son todos los elementos de valor histórico y artístico que reflejan la herencia de las generaciones pasadas, lo cual permite comprender la historia y la forma de ser de un pueblo o civilización. Entonces, dicho de otra forma, el patrimonio cultural es todo aquello que representa, ya sea de manera tácita, aquello que podamos tocar de manera teórica o práctica, que hace representación a una cultura. Por ejemplo, nuestro patrimonio cultural aquí en México podrían ser elementos como la comida, el mariachi, el tequila, aquellos elementos que identifican a nuestro México de otros lugares u otros países, el baile, la danza, etcétera. Ese es el patrimonio cultural, aquello que representa y distingue a un país de otro. El patrimonio cultural de aquellas culturas antiguas se basa principalmente en los libros que se han escrito sobre ellas y se basa principalmente en los vestigios que se encuentran de estas civilizaciones o culturas. En nuestro país se ha tratado de preservar durante mucho tiempo lo que es nuestro patrimonio cultural, no tanto de manera general porque hay cosas que son muy arraigadas y es muy improbable que desaparezcan o que cambien, pero hay otras en las que sí, por ejemplo, las culturas indígenas que de una u otra forma se van eh, eh, dejando a un lado o se van marginando, son las que se tratan de preservar por más tiempo y se tratan de preservar a través de diversos métodos que estaremos viendo más adelante. A través de los años se han creado diversas leyes o diversas escuelas inclusive para tratar de preservar lo que es nuestro patrimonio cultural. En el año de 1825 se da lo que es la firma para la creación del Museo Nacional
Y si te das cuenta, esto es prácticamente al término de nuestra independencia. La independencia da de 1810 a 1821 cuando termina con los tratados firmados por Juan O'Donoghue, pero bueno, esa es otra historia. Se da la firma para lo que es la creación del Museo Nacional. Prácticamente 4 años después, las personas empiezan a comprender que nuestras raíces, nuestra cultura debía de ser preservada. Maximiliano, uno de los emperadores mexicanos, de la renacida Nueva España, funda una comisión científica dedicada al estudio de las estructuras prehispánicas de México. Le empieza a tomar relevancia a todo aquello que los españoles habían tratado de dejar a un lado y de alguna u otra manera erradicar, y empieza a renacer lo que son las culturas prehispánicas en nuestro país. Una vez restaurada la República, sabrás que para que México llegase al lugar en el que está actualmente como una república federal representativa, tuvo que haber una serie de cambios o una serie de elementos a lo largo de los años. Cuando se da esta transformación de lo que era el imperio a una república, se da lo que es la prohibición a los particulares para realizar excavaciones. Esto es porque de una u otra forma le generaban daño al no tener los conocimientos suficientes para realizar las excavaciones de la mejor manera. Lo que hacían era dañarlas, entonces se les prohíbe realizar este tipo de actividades. Durante el Porfiriato, que igual si recuerdas sus clases de historia, recordarás también que es una época en la cual el señor Porfirio Díaz estuvo en su cargo alrededor de 30 años. Durante ese tiempo le da una importancia para la conservación de los monumentos históricos y arqueológicos de nuestro país. Ya para el año de 1855 se crea lo que es la Inspección General de Monumentos. Para el año de 1897 se da la promulgación de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas. Esto es con el fin de tratar de preservar a estos elementos y a ciertas zonas que tenían vestigios culturales de nuestro país, como lo podría ser Teotihuacán, las diversas, ¿cómo llamarlas? Las diversas situaciones en Yucatán, Chiapas, que tienen varias zonas arqueológicas muy representativas y muy bellas. Para el año de 1972 se promulga lo que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Esto se da principalmente para la protección de los fósiles, que se pudiesen preservar de la forma más adecuada por un periodo de tiempo aún mucho más extenso. Entonces, hasta aquí termina lo que son nuestros temas de antropología. Lo que deberás realizar como actividad será buscar el patrimonio cultural, pero no de nuestro país, sino cuáles son los elementos considerados patrimonio cultural en el estado de Hidalgo, ¿sale? Harás una división desde cuestiones como vestimenta. ¿Qué vestimenta en Hidalgo es considerado patrimonio cultural? ¿Qué zonas o qué sitios geográficos? La música, si hay música representativa para ser considerada patrimonio cultural. La gastronomía, que esto se refiere a la comida. Entonces, y algún otro elemento que tú consideres relevante. Estos son los principales que necesito, pero pues agregarás algunos más y colocarás entonces qué zonas geográficas son patrimonio cultural en Hidalgo, qué vestimenta, música, gastronomía,
etcétera. ¿Vale? Así que esos son los temas de hoy, las actividades de hoy. Los realizas de la mejor manera, si puedes ponerle o colocarles algunos dibujos, algunas imágenes, recortas, pegas, imprimes, bueno, al revés, imprimes, recortas y pegas, estaría muchísimo mejor y esto aumentará tu calificación. Dependiendo de la calidad del trabajo que me entregues, serán algunos décimas o quizá puntos extra para nuestro examen, ¿vale? Así que trata de realizar tu trabajo de la mejor manera posible en tu libreta y todo bien hechecito, ¿vale? Entonces, hasta aquí nuestra actividad de el día de hoy.